Señor, gracias por la palabra, por hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo presentamos ante ti esta semana mayor que hoy comienza y pedimos que tú nos hables y que sea una semana literalmente bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Siéntese ahora sí, por favor. Bien, nos encontramos dentro de la semana o el mes más bien de expansión, de crecimiento, de llevar las buenas nuevas de salvación. Y estamos haciendo énfasis en MM33, su mandato, nuestra misión. Y queda claro que es una visión, una unidad que Dios ha dado a las asambleas de Dios a nivel mundial. Desde que yo tengo uso de razón, nunca había visto un plan de unidad tan profundo en todas las asambleas de Dios en Colombia. Quienes lo alcanzamos a vivir en el año 1980, Asambleas de Dios hizo algo impactante que se llamó Invasión 80. Se predicó la palabra en parques, en plazas, en estadios, se pintaban las piedras, los murales por las carreteras, campañas en un lugar y en otro, y eso dejó como fruto miles de vidas a los pies de Cristo y decenas de iglesias que se abrieron en todo el país. Ese fue un impacto extraordinario. Ahora nos proponemos en MM33, es el número 2000 en romano, y colocaron el 33 pues en número normal, para decir que nos proponemos para el año 2033, cuando vamos a celebrar los 2000 años de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero somos una generación de algunos privilegios. Los 500 años del descubrimiento de América en el año 1992, en el año 2017 los 500 años de la reforma con Martín Lutero, el cambio de siglo, y ahora, si Dios nos da la vida, en el año 2033 celebraremos los 2000 años de la obra redentora de Cristo Jesús. Así que en MM33, su mandato, nuestra misión, el propósito es el siguiente: que para esa fecha, como una honra para la gloria de Dios, intencionalmente trabajaremos para la extensión del reino, para llegar a 1 millón de iglesias en todo el mundo. 1 millón de iglesias. Para este momento, sabemos todo lo que pasó en la pandemia, pero podemos calcular que estemos entre 375,000 a 400,000 iglesias en el mundo entero. La meta es llegar a 1 millón. Y número de creyentes, se habla de un promedio de 65 millones de creyentes, asambleas de Dios a nivel mundial. La meta es llegar a 100 millones de creyentes. ¿Es posible? Es posible con la ayuda del Señor. Si usted y yo tenemos la convicción de poder extender el reino de los cielos. Por eso hace 8 días pasamos un video de Asambleas de Dios a nivel mundial. Muy lindo, por cierto. Hoy queremos pasar un video que habla de Asambleas de Dios en Colombia. Veámoslo. El Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia es un ente eclesiástico que hace presencia en todo el territorio nacional a través de 3 distritos y 30 secciones geográficas. Las Asambleas de Dios se administra a través de los siguientes ejes. El eje de educación propende por la formación de las nuevas generaciones de líderes y ministros. A través del eje de comunidad de ministros se propone atender todas las familias ministeriales. En este eje estamos trabajando básicamente en lo que es la extensión del reino. Tenemos la pastoral de extensión, donde se piensa en la plantación de iglesias. Contamos con la Dirección Nacional de Misiones Transculturales de las Asambleas de Dios y tenemos la pastoral pentecostal. Recursos se encarga de gestionar con honestidad, administrar con transparencia y generar una trazabilidad entre los recursos y la extensión del reino.
Eso es lo que hacemos desde nuestro resorte de recursos en las Asambleas de Dios Colombia. Somos un concilio que tiene gran énfasis en el mover del Espíritu Santo con fundamento doctrinal. Proveemos una capacitación integral a todos nuestros ministros. Somos una institución con una pluralidad de ministerios, lo que nos hace mucho más fuertes. Medio raro, ¿no? Medio como raro. Bien, en Colombia estamos hablando de un promedio de 1.500 iglesias. 1.500 iglesias y un promedio de 1.600 ministros credencialados. Estamos en la mayoría del territorio colombiano a través de 3 distritos y 31 secciones que componen los distritos, para que estemos orando delante del Señor y podamos contribuir a la extensión del reino de los cielos. En el caso nuestro, como asamblea, como Ministerio Cielos Abiertos, bueno, Dios nos ha llevado a plantar iglesias ya en municipios donde no están, y nos proponemos en abrir obra municipio de Anserma, donde no hay iglesia. Allí lo vamos a hacer con los pastores Luis Alberto y Janet Ríos. Estaban en Quinchía por un asunto direccionado del mismo distrito. Ellos van a estar allí para abrir la obra. Y estamos orando al Señor, escúcheme esto, porque hay un municipio donde vamos a abrir la obra de una manera fuerte, y es en el municipio de Tadó, en el Chocó. Allá está nuestro hermano Gerardo, joven, haciendo un trabajo, pero vamos a enviar una pareja y abrir la iglesia de manera formal en ese lugar. ¿Decimos amén a eso? Amén. ¿Contamos con sus oraciones? Amén. ¿Contamos con la siembra misionera? Amén. Bajaron los amenes. ¿Contamos con la siembra misionera? Amén. ¿Alguien anhelaría ir a ese lugar? Bajaron los amenes. Mire lo interesante, pero hay que hacer la obra con la ayuda del Señor. De pronto mandamos a Andrés y a Diana por allá, al Tadó. ¿Sí se irían? Bueno, dijeron que sí, que haya quedado eso en cámara, entonces los enviaremos. Bien, comienza la Semana Mayor, Semana Santa. Y es importante dar la relevancia y la aplicabilidad que corresponde. Recuerdo en tiempos de otrora que Semana Santa era un tiempo anhelado por la iglesia, porque celebrábamos importantes y poderosas campañas bajo el poder del Espíritu Santo. Por lo general, lo que pasaba en una iglesia era que desde este día hasta el siguiente domingo había una campaña todas las noches, predicador invitado. La iglesia se volcaba a apoyar, a evangelizar, a invitar milagros, gente liberada, muchas conversiones. De hecho, en el año 1987, en una campaña de Semana Santa con un gran hombre de Dios llamado John Jairo Cano, no sé si alguien lo conoció o no, un gran predicador, recibí el bautismo en el Espíritu Santo en medio de una campaña de Semana Santa. De manera interesante, y son las reflexiones que la iglesia no puede dejar de hacer, no se mira la Semana Santa de la misma manera. Yo no sé si para callar la culpa o para camuflar el asunto, hoy hasta se han usado unos calificativos interesantes. Turismo religioso. Turismo religioso. Y se ha considerado que es el tiempo de la playa, es el tiempo de las vacaciones, es el tiempo de la piscina, pero no le estamos dando el sentido que debe ser. Si nosotros queremos ver un real avivamiento sobre nuestra nación, las cosas hay que llamarlas como son y hay que darle sentido correcto y profundo a la vida cristiana. ¿Decimos amén? Con ese entendimiento quiero compartir una palabra en Mateo capítulo 21, los versículos del 1 al 11. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. La palabra del Señor dice así:
Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Tranquilo, que no se va a quedar con ellos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. 3 años y medio del ministerio de Jesús, y ahora va camino a Jerusalén. La mayoría de su ministerio lo desarrolló en la parte norte, alrededor del mar de Galilea, que es el mismo lago de Genesaret o el mar de Tiberias, donde hizo los milagros, donde calmó las tormentas, donde desarrolló muchas enseñanzas. Pero ahora desciende y va a Jerusalén porque sabe que la palabra se tiene que cumplir y llegar allí para entregar su vida para redención de la humanidad. Y la historia es conocida como la entrada triunfal a Jerusalén. Pero él lo hace de una manera sencilla, no lo hace como un rey que va en un caballo grande ni en un carruaje. Sencillamente, manteniendo un perfil de humildad, lo hace montado precisamente en un pollino. Y dice que mientras entraba a la ciudad, hay un camino de mantos, de ramas, multitudes que están allí para aclamarlo. Y dice que las arengas que se hacían era: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas. Se habla que estaba en el monte de los olivos. Era una cordillera de 2.5 millas que tenía 3 picos y que se encontraba ubicada al este de la ciudad, donde sale el sol. Por allí fue que Jesús entró precisamente a la ciudad. Y siendo vísperas de la fiesta de la Pascua, eso hacía que muchos turistas vinieran, peregrinos, extranjeros, los judíos que estaban en la diáspora, es decir, desterrados que vivían fuera de Jerusalén, ahora venían a esta Pascua. Y se calcula que esta multitud de la que habla la palabra era un promedio de unos 2,5 millones de personas que llegaban a Jerusalén. Mucha gente. Y ahí estaba el momento de cumplirse la palabra de la redención de la humanidad. Y como se abre, lo que llamamos la Semana Mayor o la Semana Santa. Como iglesia, debemos comprender el verdadero sentido de este acontecimiento en la recta final del ministerio de Jesús. A tener en cuenta de mantenernos enfocados en la misión, si de eso se trata. Por eso he puesto el título a esta enseñanza: enfocados en la misión. Enfocados en la misión. ¿Cómo vamos a mantenernos nosotros enfocados en la misión que el Señor nos ha encomendado? Y le voy a decir algunas cosas importantes. Número 1,
debemos ver la tendencia de las multitudes. Diga conmigo, la tendencia de las multitudes. Estamos hablando de una palabra escrita hace 2000 años. Me causó curiosidad que aún del clero y otras autoridades consideraron reescribir la Biblia porque la consideran un libro muy viejo, muy anticuado. Mire lo tremendo y lo atrevido, ¿no? Pero cuando se hace una correcta exégesis hermenéutica y homilética de un texto, nos vamos a dar cuenta cómo aquello que sucedió hace 2000 años tiene que ver con nosotros hoy, pleno siglo XXI, año 2022. La tendencia de las multitudes. ¿Sabe? Dice que aquí habían multitudes y gritaban y estaban delante y detrás de Jesús, a un lado y al otro. Pero a Jesús nunca le movió el piso esto, ni lo llenó de orgullo ni de vanagloria, porque las multitudes siempre estuvieron presentes en el ministerio de Jesús. En algunas ocasiones lo hicieron como curiosos de los milagros. Recordemos que los hebreos, los judíos, siempre se interesaban en ver algo nuevo. Y los griegos se interesaban en escuchar enseñanzas nuevas. Por eso donde había un maestro, corrían. No es que estos 2,5 millones de personas se hubieran convertido y amaran al Señor. Era una curiosidad más. Y ahí estaban presentes para ver milagros, para recibir enseñanzas nuevas. Y otros quizás para recibir los beneficios, porque sabían que el hombre multiplicaba los panes y los peces. Y en una época de estas donde dice el DANE que posiblemente este año puedan subir el 33% de los alimentos en Colombia, como no se había visto desde hace décadas atrás, pues hombre, seguir al que multiplica los panes y los peces, el asunto es bueno, porque nos ayuda a amortiguar la inflación. Eso estaba ahí, las multitudes siempre estaban presentes. Ahora, en esta ocasión, las multitudes lo exaltaban. Mire cómo tendían sus mantos. No importaba la marca, no importaba los finos, ahí estaban los mantos. Otros estaban haciendo camino con las ramas y trataban de alguna manera de hacerse presentes, visibles, y expresar que estaban exaltando al Rey de Nazaret, a Jesús. Y estaban gritando Hosana, que significa sálvanos. Y estaban clamando ahí delante del Señor. Ahora, la pregunta es ¿por qué le estaban diciendo Hosana? ¿Por qué le estaban diciendo sálvanos? ¿Será que tal vez hasta este día estaban guardando la esperanza de que este rey, al entrar a Jerusalén, iba a hacer una revuelta para liberarlo del imperio romano? ¿Será que todavía estaban mirando de esta manera? Porque nótese que hay una pregunta: ¿y quién es este? Fue una pregunta repetitiva. ¿Quién es este que hace milagros, que sana a los enfermos, que resucita a los muertos? ¿Quién es este? Es más, Jesús una vez preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y aquí otra vez la pregunta: ¿quién es este? Así que estaban gritando, haciendo arengas y exaltándolo a él. Pero qué interesante que son las multitudes que 5 días después lo estaban condenando. Y muchos de ellos quizás se decepcionaron de Jesús cuando fue tomado preso. No que nos iba a liberar. Y esas mismas multitudes eran las que gritaban: crucifícale, crucifícale. ¿Sabe qué nos dice esto? Que las multitudes no son confiables. De ninguna manera. Aunque son una fuerte tendencia, las multitudes siempre han estado presentes, pero no son confiables.
Por ejemplo, son las multitudes las que nos pretenden decir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Usted no se da cuenta que a través de las redes sociales y toda la publicidad que hay, la gente le está creyendo más a eso que a la misma palabra del Señor? Y la gente se está guiando por lo que dicen las redes sociales, por lo que dicen las multitudes. Entonces, ellas pretenden decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Son las multitudes las que nos quieren decir cómo educar ahora a nuestros hijos. Son las multitudes las que consideran que quienes no lo siguen están fuera de tono. Son las multitudes las que nos están diciendo que a los niños se pueden matar en el vientre hasta la semana número 24. Son las multitudes las que asesinan a los niños. Son las multitudes las que están dominando a los jóvenes, como lo que sucedió en Florencia durante esta semana, que le dice a los jóvenes que hay que tomar Viagra con gaseosa y los intoxican. Y otras tendencias de redes sociales que le dicen que si las cosas no salen bien, se tienen que cortar el cuerpo, lacerar, hacer daño hasta quitarse la vida. Son las multitudes. Son las multitudes las que están denigrando el matrimonio para decir que el matrimonio entre un hombre y una mujer es lo anticuado y lo ha llamado a recoger y que ahí no hay felicidad. Por tanto, se tienen que casar entre dos hombres, dos mujeres, un hombre con varias mujeres, una mujer con varios hombres, un hombre con una mujer y un travesti, y toda la basura que le quieren meter al asunto. Son las multitudes. Son las multitudes las que están anulando a los ancianos, donde dicen que a partir de cierta edad ya no sirven. Son las multitudes. Así que tenemos las multitudes presentes. ¿Quiénes son las multitudes? El grupo de compañeros de un colegio. Pueden ser los vecinos. Puede ser la voz de un familiar que se hace más fuerte que la voz de Dios. Pueden ser los mismos compañeros de trabajo que el viernes en la noche le dicen: vámonos a tomar una cerveza, no sea bobo. Y usted se deja guiar por las multitudes. Es la presión de grupo, es la tendencia, es la influencia que nos quiere manejar la vida. Por ello, debemos comprender que las multitudes no son la voz de Dios. Porque las multitudes prometen, pero no cumplen. Ofrecen a través del espejismo una vida placentera y una vida de realización que jamás va a ser realidad. Pero ¿sabe? Jesús prometió y cumplió. Ese amén es muy raquítico. Yo hubiera gritado amén. Porque el Jesús y el Cristo que nosotros amamos y seguimos es aquel que ha prometido y ha cumplido. Por ello, es necesario obedecer a Dios antes que a las multitudes. ¿Cómo tenemos que decirle: ayúdame, Señor, a no dejarme guiar por la voz de las multitudes? Yo quiero llevarlo aquí a una reflexión y quiero que usted y yo seamos sensatos. Ha habido en mi vida, escúcheme esto, ha habido en mi vida una voz más fuerte que la de Dios, la cual me ha llevado o ha manejado mi vida. ¿Ha habido una voz más fuerte que la de Dios? ¿Un familiar? ¿Alguien de influencia porque tiene plata? ¿Una persona que domina la presión de grupo? ¿Y usted es consciente que en algún momento iba bien y se desvió por esa voz fuerte en su vida? Si es así, tendríamos que pedirle perdón al Señor, reflexionar y volver al camino correcto. Porque las multitudes sí que son fuertes. Las multitudes tienen influencia. Así que si nosotros vamos a estar enfocados en la misión, debemos conocer la tendencia de las multitudes. Pero número 2, debemos comprender la demanda a los discípulos.
Si vamos a estar enfocados en la misión, la tendencia de las multitudes y número 2, la demanda a los discípulos. Ahora yo quiero mirar a los discípulos en el texto, porque ya vimos las multitudes. Y mire cómo hay una demanda a los discípulos. Y la primera es escuchar con atención a Jesús. Escuchar con atención a Jesús. No en vano, lo primero que el Señor les está diciendo a ellos es, cuando está delante, dice, Jesús los envió 2 discípulos diciéndoles, id. Esa palabra id tiene una fuerza en el texto bíblico como usted no se imagina. Es una palabra que marca destino. Fue la misma palabra que el profeta Eliseo le dijo a la viuda, id y enciérrate tú y tus hijos. Id. Es la misma palabra que está en la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Ese id no es una sencilla palabra, vaya. Es una palabra que tiene una fuerza de destino. No sé si alguno de ustedes anoche vio el noticiero y estaban entrevistando al que fundó Interrapidísimo. Y nótese lo que dijo el hombre, que se nota que tiene un nivel de humildad. Y dijo, cuando yo era pequeño, mi mamá me mandó a hacer un mandado. Y yo fui corriendo, lo hice, le traje las vueltas. Dijo, y mi mamá me dijo una frase que me marcó la vida. Dijo, este chino sí sirve para hacer mandados. Y de ahí salió Interrapidísimo. Este chino sí sirve para hacer mandados. La voz de la mamá, de su autoridad, dejó una huella. Cuando el Señor decía, id, es una palabra que tiene la fuerza de cumplir propósito, de estar dentro del diseño original de Dios. Y esa es la voz para un discípulo, id. Parece sencillo lo que le voy a decir, pero nuestra vida puede estar guiada o por la voz de Dios o por voces extrañas. Y yo creo que el Señor, permítame decirlo con respeto, muchas veces estará sentado en su trono mirándonos y rascándose la cabeza, pero este gran bendito, ¿para qué se metió allá si yo no lo mandé? Yo no lo mandé a casarse en yugo desigual. Yo no lo mandé a meterse en esa relación. Yo no lo mandé a que se metiera en ese negocio. Yo no lo mandé a que se comprometiera de esa manera. ¿Por qué lo hace si yo no lo mandé? Si hiciéramos un estudio del id, es la educación del Espíritu Santo hasta que el corazón del discípulo esté afinado con la voz de Dios. Si lo quisiéramos unir con el punto primero, la voz de las multitudes es una voz muy fuerte y que ha desviado dolorosamente del camino a muchos. Nos hace bien orar. Nos hace bien orar si realmente queremos ser no de la multitud, sino queremos ser discípulos. Nos hace bien orar y decirle, Espíritu Santo, dame oídos finos que puedan escuchar tu voz. Dame un corazón sensible a tu voluntad, porque sí que hay voces extrañas que nos quieren sacar del propósito. Entonces la demanda es escuchar con atención qué nos está diciendo el Señor. En otras palabras, los discípulos nos debemos caracterizar por saber escuchar antes que por actuar. Necesitamos aprender a escuchar. Y antes de escuchar a la gente y antes de escuchar nuestro corazón, que predomine la voz de Dios en nosotros. Ahora, la demanda a los discípulos también nos lleva a obedecer aún sin comprender. Miren lo que les estoy diciendo. Id, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y traigan esa asna y ese pollino.
¿Usted cree que era fácil obedecer eso? Los 4 evangelios lo narran. Leí los 4 evangelios. Y usted lo puede corroborar que Marcos y Lucas dice que el dueño sí puso objeción. Bueno, ¿y para dónde se me van a llevar los animales? Aunque algunos consideran que de pronto Jesús conocía al dueño o lo conocían a Jesús, pero nótese cómo hay una orden: vayan a esa aldea y traigan el asna y traigan el pollino. ¿Cuestionaron ellos? Qué interesante que el nombre de los discípulos no está ahí. Y digo, ¿sería que el Señor, para no enredarse en el asunto, no mandó a Pedro? Porque de pronto Pedro le hubiera salido con algo. Yo no sé a quién mandó. Lo cierto es que los 2 discípulos que envió no dijeron nada. ¿Qué hicieron? Obedecieron. Obedecieron. Esa es una característica de los discípulos. Hoy podemos encontrar discípulos que más de obedecer lo que hacen es cuestionar lo que el Señor dice. Yo he encontrado personas en el camino que objetan los textos bíblicos, que no están de acuerdo, que le quieren hacer protesta al Señor, quieren levantar huelga porque no están de acuerdo con algunos textos. Casi que tienen la intención de reescribir la Biblia como los que le comenté ahora, porque no están de acuerdo con algunos textos. Qué rico que la palabra de Dios es infalible, superior a la conciencia y la razón. Qué rico saber que la palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Y qué rico que el Señor, cuando cerró la Biblia, dejó claro: cualquiera que quite de este libro, su nombre será quitado del libro de la vida. Y cualquiera que pretenda añadirle, las plagas de este libro también serán sobre él. Para decir que la Biblia es una sola, nos guste o no nos guste, hay que obedecerla. Y si no la obedece, pues tiene sus consecuencias. Pero la palabra no es para objetarla ni para cuestionarla. Así que debemos decirle: Señor, enséñame a obedecerte, aunque no comprenda en el momento la intención de lo que tú me estás mandando a hacer. ¿Sabe que el Señor manda a hacer cosas a veces que no comprendemos? Pero que hay que obedecer. Y a veces no nos gustan, pero hay que obedecer al Señor. No las entendemos, pero hay que obedecer al Señor. La vida cristiana no se maneja con la lógica, se maneja con la obediencia. Se vive con la obediencia. Le voy a poner un ejemplo. Nuestro hermano Guido es un hermano hermoso de la iglesia en Pereira. Creo que algunos de ustedes de pronto lo conocen. Él ha estado en alguna de las oraciones. Y un día él estaba orando en su casa. Y cuando estaba allí en su cuarto orando, el Señor le habló a su corazón. Y le dijo: levántate y ve al aeropuerto. Y te voy a mostrar un hombre y necesito que le hable de mi palabra. Mire que es una orden no conocida, es algo no común. Y él se paró, tomó su vehículo, se fue para el aeropuerto Matecaña antes de que lo remodelaran como está hoy. Estaba más pequeño. Y llegó al aeropuerto y se puso a caminar y a orar: Señor, aquí estoy. ¿Quién es la persona? Pues un aeropuerto tiene mucha gente. Y en medio de ese dialogar entró a un lugar a tomarse un tinto y había un hombre en una silla sentado con un periódico. Y el Espíritu Santo le dice: ese es. Y de alguna manera se acercó muy prudentemente y le comenzó a tocar un tema, y el Espíritu Santo estaba en el asunto. Se generó un diálogo. Le voy a resumir la experiencia porque es muy larga. Ese hombre, un gran empresario bogotano, que hacía viajes a Pereira sencillamente para encontrarse con prostitutas que contrataba. La prostituta no llegó, fue el pastor, el hermano Guido. Y se generó un diálogo y el Espíritu Santo estaba ahí.
El hombre redarguido por el Espíritu Santo reconoce su falla. Es tan impresionante que Dios trajo al hermano Guido aquí para ministrarle a esa familia y restaurar un hogar. ¿Entendía al comienzo lo que el Señor quería hacer? No. ¿Usted cree que Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, sabía qué tenía que hacer? Pues el Señor le dijo: vete tu tierra y de tu parentela. No le hizo huelga, no le hizo paro, no tiró piedra, no hizo grafitis. Obedeció. Solo aquellos que están dispuestos a obedecer sabrán lo que es vivir bajo cielos abiertos, porque obedece la palabra. Así que tenemos que decirle: Señor, gracias, porque cuando tú nos mandas a hacer algo, siempre saldrá bien. Alguien que diga amén a eso. Ahora, la demanda. La demanda a los discípulos era permanecer hasta el final. Esta entrada a Jerusalén era una literal prueba de fuego. Y por eso iba con los discípulos. Porque para los discípulos era la prueba de fuego de su lealtad y de su fe en Cristo Jesús. Nótese que ellos dolorosamente huyeron. Solo Juan estuvo frente a la cruz. Pero para el Señor era la prueba de fuego, porque era el momento de entregar su vida en redención por la humanidad. Estaba reflexionando sobre lo siguiente: el Señor iba hacia Jerusalén, pero Él era consciente de que era el momento de entregar su vida por la humanidad. Por eso lo tercero que le quiero decir: si vamos a estar enfocados en la misión, debemos ser conscientes de la tendencia a las multitudes. Número 2, la demanda de los discípulos. Y número 3, la grandeza del Salvador. Diga conmigo: la grandeza del Salvador. Y en esta semana y siempre, Cristo tiene que ser exaltado. ¿Cuántos dicen amén? Mire la grandeza del Salvador. Jesús avanza hacia Jerusalén sin vacilar. Avanza sin vacilar. Cuando se acercaron a Jerusalén, el Señor era consciente de lo que le esperaba 5 días después: que iba a ser tomado preso, que sus discípulos le iban a abandonar, que había un juicio injusto, que iba a ser golpeado, bofeteado, escarnecido, que una corona de espinas se iba a poner sobre su cabeza, que iba a ser clavado en una cruz, que iba a ser traspasado. Él lo sabía. A mí me parece que es impresionante lo que hace Jesús: avanzar sin vacilar. Hagámonos esta pregunta: ¿cuál sería nuestra reacción, y Dios nos guarde, si el día de mañana llegara una carta a nuestra casa, al lugar donde vivimos, con una amenaza que nos van a matar? Lo primero que me imagino es el río Tunjuelito inundado, desbordado de las lágrimas, llorando y llorando y llorando. No me imagino cuántos irían a pedir asilo político a los Estados Unidos. Otros pagando esconderos a peso, tratando de guardar nuestra vida. Y el Señor, que sabía que iba a ser sacrificado, avanza sin vacilar. Como cordero fue llevado al matadero, dice la palabra del Señor. ¿Qué carácter? No vivió por conveniencias. No era que me gusta o no me gusta. No estaba culpando a los demás. Avanzaba sin vacilar. Jesús manifestó su carácter y profunda decisión de cumplir la misión. Y creo que aquí tenemos que decirle: yo se lo he dicho al Señor,
soy pastor, sobre mi vida reposa el ministerio. Y yo le digo, Señor, ayúdame a no retroceder cuando de cumplir tu propósito se trata. ¿A no qué? A no retroceder. Creo que esto tiene connotación con el último subpunto que le dije: permanecer hasta el final. Diga, permanecer hasta el final. ¿Sabe que ese es un llamado que el Señor nos hace? Y Él nos enseña a permanecer hasta el final. Yo quiero hablar con respeto. Y quiero que toda palabra que yo diga de aquí usted me la tome con respeto. Si en algo me equivoco, le pido perdón. No quiero burlar de nadie, no quiero subestimar a nadie. Anoche me acosté escuchando una conferencia no cristiana, pero muy buena. Estoy escuchando unas conferencias muy interesantes. Y hablaba de una psiquiatra suiza. Esta mujer hizo una investigación. Se atrevió a hacer un estudio en los Estados Unidos que en primera plana la juzgaron porque ella empezó a entrevistar moribundos y a descubrir cuál era el último sentir, las últimas palabras de una persona antes de morir. Y pudo detectar algo que no era el apego a sus pertenencias. Le causó curiosidad en su estudio que ni siquiera era el amor por los familiares, aunque lo expresaban de alguna manera, pero descubrió que lo que más predomina en los moribundos es el remordimiento por lo que pudieron hacer y no hicieron. Interesante. Si debemos permanecer hasta el final, si el Señor avanzó sin vacilar, yo creo que eso tiene una relevancia hoy. ¿Será que tenemos que esperar a nuestra última hora para reflexionar sobre lo que era nuestra misión sobre esta tierra? Déjeme decirle esto, y por eso pedí que me comprenda si en algo me equivoco. Yo he escuchado también un par de personas en su última hora. Y a diferencia, pero en similitud a lo que decía esta psiquiatra suiza, yo he escuchado frases como estas. Présteme atención. Yo he escuchado frases como estas: Señor, si me sanas ahora sí te voy a servir. Yo he visto gente conectada a una máquina con oxígeno, moribundo. Señor, si me das otra oportunidad, yo voy a predicar tu palabra. Y aunque suena romántico, tenemos que hacer una reflexión cruda en esta mañana. Y ahora que no tenemos el oxígeno puesto, y ahora que no soy un moribundo, y ahora que no estoy en las últimas 3 horas de vida que me quedan, que no estoy siendo carcomido con un cáncer, y que Dios bendiga y ayude a toda persona que está en esa situación, ¿por qué no lo hacemos hoy? Es hoy que lo tenemos que hacer. Es hoy que tenemos que predicar la palabra. Es hoy que tenemos toda la salud. No agarrar el vestido de baño y irnos sencillamente a una playa en una Semana Santa. Es hoy que tenemos que servirle al Señor con todas nuestras fuerzas y todo lo que somos. Es hoy que tenemos la vida. ¿O quiere esperar a estar en las últimas horas para botar un par de lágrimas y decir que ahora sí le va a servir al Señor si lo sana, como manipulándolo? No tiene que ser así. Es hoy que tenemos que servir al Señor y hacerlo con todas nuestras fuerzas. Es hoy. Yo sé que todavía no me voy a morir por cosas que Dios me ha dicho. Pero si hoy yo muriera, moriría con una insatisfacción porque hay un sueño en mi espíritu que todavía no he visto cumplido. Pero moriría con paz porque he entregado mi vida para servir al Señor con todo mi corazón. Le he servido a Dios con toda mi vida. Y le desafío a que usted le sirva a Dios. No sé si me está escuchando por primera vez,
cualquiera que sea su situación, antiguo o nuevo, sírvale a Dios con toda su vida. No espera estar, Señor, si me sana, te sirvo. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Es hoy que tenemos que servirle al Señor. El Señor avanza sin vacilar, ordena sin violentar. Nótese cómo el Señor dice en el pasaje que cuando preguntaran, si alguien ponía objeción, ¿qué tenían que decir? El Señor lo necesita. Algunos dicen que Jesús pudo haber conocido al dueño de los animales. Pero aquí hay una palabra que tiene fuerza también, y es el Señor, el Kyrios. La máxima autoridad lo necesita. Y se lo va a devolver después, tranquilo. Así como devolvió las barcas, el Señor no lo hizo conejo a nadie. Lo que usó, lo devolvió, y lo devolvió bendecido. Un día le dijo a Obed-Edom: préstame tu casa para que esté ahí mi arca, porque ya sabe que murió Usa por no haberlo hecho correctamente. Y le arrendaron una pieza ahí en la casa para que subiera el arca por 3 meses. Y el Señor pagó, pero pagó bien, porque dice que la casa de Obed-Edom fue prosperada a causa de la gloria de Dios por el arca. ¿Cómo tenemos que conocer? ¿Cómo tenemos que conocer? ¿Cómo tenemos que conocer al Dios que nos dice: necesito tu vida, necesito tu casa para que se abra un grupo vida, necesito lo que tú tienes, pero no te lo voy a quitar, te lo voy a devolver, y bien bendecido y bien multiplicado? Yo creo que me hice entender en eso. Como familia tenemos ese compromiso delante del Señor. Y Dios sabe que hemos tenido 2 momentos cruciales, determinantes de la obra, y hemos decidido entregar nuestra casa y entregar nuestro vehículo. Y sabe que hemos encontrado que el Señor multiplica. Y no lo estoy manipulando, le estoy contando mi historia. Usted sabrá qué historia escribe, pero le estoy contando la mía. Y nos ha ido bien. Y conocemos al Dios que nos pide el asno, pero que lo devuelve bendecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déjeme ir terminando porque el reloj avanza. Aquí tenemos que decirle: Señor, todo lo que tengo es tuyo y está a tu plena disposición. El Señor necesitaba un asna y un pollino, un burro. Tal vez el burro que el Señor esté necesitando hoy sea usted, sea yo. Para que no diga que el pastor lo insultó, soy yo. Yo soy el burro, no me toco las orejas, pero entiendo el mensaje. El Señor no necesita. Tal vez lo necesita en esta Semana Santa para que usted predique la palabra. Jueves y viernes vamos a tener 2 servicios lindos aquí con los misioneros Ambrosio y Jessica. Qué lindo que traigamos vidas para que conozcan a Jesús. Diga: yo soy el burro, dígalo. Usted y yo somos los burros que el Señor necesita que prediquemos la palabra, que llevemos a Jesús a donde se necesita en esta Semana Santa. Y termino rápido diciendo: encarnar sin olvidar. La grandeza del Señor: avanzar sin vacilar, ordenar sin violentar, encarnar sin olvidar. Porque estaba cumpliendo la palabra de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está la humildad de Jesús. Y tenemos que decir que la humanidad está decepcionada de promesas que no se cumplen, pero el Señor estaba cumpliendo la palabra. Yo no sé qué palabra le ha dado Dios a usted. Yo estoy haciendo un estudio de la palabra, subrayando con 5 colores. Y ya he escuchado a Dios a través del estudio de la palabra.
Y yo me aferro a esa palabra porque Dios sí cumple lo que promete. ¿Quiere que le diga algo? Y se lo voy a decir así sin nombres. Y para que no quede sesgo de nada, absolutamente todas las campañas políticas que se están haciendo para presidencia, sus planes de gobierno, sus propuestas, ninguna campaña tendrá la capacidad de cumplir al 100% lo que está prometiendo. Cerrémoslo ahí. La entrada triunfal entonces nos presenta al Jesús que cumplió el propósito para redimir la humanidad, al Jesús que es el Señor y dueño de todas las cosas, al Señor que cumple su palabra. Decimos amén. Ahora nos corresponde a nosotros estar enfocados en la misión de cumplir la voluntad de Dios. Coloquémonos en pie. Vamos a hacer una oración breve y vamos en la recta final para respetar su tiempo. Colóquese en pie, con ganas, así, con ganas. Yo tengo ganas. Cierre sus ojos. ¿En qué le habló el Señor hoy? ¿Su vida está siendo guiada por las multitudes? ¿Ha sido usted un partícipe de las multitudes? ¿O un participante? Tal vez usted también le ha dicho a alguien: sí, sea cristiano, pero no sea tan fanático, no sea tan intenso. Vaya a la iglesia, pero no tanto. Cuidado, cuidado. Reflexionemos si las multitudes nos están influenciando. Reflexionemos sobre la demanda de los discípulos. Por favor, reflexionemos sobre ello. Escuchar con atención, obedecer aún sin comprender y permanecer hasta el final. Señor, te damos gracias. Por favor, oremos en lo que Dios le ha hablado. ¿Qué le habló Dios? Tal vez el Señor le dijo que no espere a que se esté muriendo para hacer compromisos. No es mañana, es hoy. Es hoy. No sea de las multitudes que solo viene para recibir beneficios y nunca se compromete. Sea un discípulo dispuesto a obedecer al Señor. Démoslo todo para la gloria del Señor. ¿En qué le habla Dios? Estoy plenamente seguro que a todos nos habló el Señor. Padre Celestial, recibimos tu palabra. Comenzamos esta Semana Santa con un desafío de estar enfocados en la misión. Perdónanos, Señor, cuando nuestra vida ha sido más guiada por las multitudes que por tu voz. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos dejado influenciar del sistema y hemos vacilado en obedecer a ti. Señor, ayúdanos a ser discípulos de calidad, que estamos, Señor amado, prestos para escuchar con atención, obedientes aunque no comprendamos y persistentes hasta el final. Dígale eso al Señor: ayúdame. Yo veo algunos que están mirando para un lado y para otro, y allá en casa yo no sé cómo está usted, pero si yo no oro sobre la palabra, ore sobre la palabra. Y yo quiero terminar exaltando al Cristo de la gloria, que avanzó sin vacilar, que ordenó sin violentar y que encarnó sin olvidar la palabra. Tú mereces toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, a recobrar el sentido real de la Semana Santa, que no son paseos ni asados. Señor, no es justo que tú lo hayas dado todo y cuando nos demandes entrega en tiempos como estos, te demos la espalda. Aquí estamos, Señor, para adorarte y glorificarte y servirte de todo corazón.
En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.